El capítulo 2 del libro La verdad sobre el señorío de Cristo. Estamos viendo el señorío de Cristo como algo central para la vida de cada creyente. Y nos centramos en dos objetivos fundamentales la semana pasada. El primero era comprender la centralidad de Cristo, del señorío de Cristo en nuestras vidas y en nuestra salvación. Hemos dicho que Dios es soberano desde un principio. Hemos comenzado así nuestra clase. Pero hemos dicho que Dios no solo es soberano sobre la creación, sino es soberano sobre nuestras vidas y es soberano también en la salvación. Así que cuando nosotros miramos la palabra del Señor en 1 Corintios 6, 19 al 20, hermanos, los que están anotando ya me dieron una observación de que hablo demasiado rápido. Eso es cierto, así que hermanitos, es una opción para que vean los videos colgados en YouTube, así puedan volverlos a ver. Es estrategia. Dice, 1 Corintios 6, 19 al 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual en vosotros, dice, está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, estas palabras son radicales cuando nosotros pensamos y entendemos lo que realmente el Señor Jesús, o el apóstol Pablo en este caso, estaba diciendo. Dice que nuestra vida le pertenece a Dios y lo podemos entender hoy en una generación en la que esa generación en la que estamos viviendo ahora quiere desvincularse de cualquier cosa que sea autoridad. Y es por eso que nosotros encontramos el desafío a la autoridad. Pero Pablo les recuerda a los cristianos de Corinto y por ende a nosotros: no sois vuestros. Eso está diciendo, no sois vuestros. Tú no eres tuyo, no eres de tu propia propiedad, si vale el término, la redundancia. Tú le perteneces a Cristo. Estás recordando en el contexto de que tú eres el templo del Espíritu Santo, que tú no eres tuyo, que tú has sido comprado. La razón por la que el Señor dice esto es que hemos sido comprados. Antes de esto, alguien más era nuestro dueño y nosotros vemos que nosotros servíamos al pecado y ahora hemos sido redimidos, rescatados y comprados de ese amo y ahora pertenecemos a Dios por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, ahora que le pertenecemos a Cristo, esto tiene una implicación. Esto significa que todo nuestro proceso de cambio no solo sucede del corazón, sino se transforma en la conducta también. No es una transformación simplemente de un corazón nuevo, sino se transforma en frutos visibles, en conducta, sino también esto sucede en todo aspecto de nuestra vida. Debería suceder en todo aspecto de nuestra vida. Entonces, hermanos, este fue el primer punto que tocamos la anterior semana. Y el segundo era identificar las marcas distintivas que caracterizan a un discípulo genuino de Jesús. Tal como se presenta en este capítulo que vimos, hay muchos rasgos que son característicos de aquel que es un verdadero discípulo. Y esta mañana vamos a ver el camino, vamos a seguir viendo esos rasgos que marcan el camino al cual hemos sido llamados a caminar. Dice que nosotros estamos caminando por una senda estrecha. ¿Y qué significa esto? Y vamos a profundizar en ciertos conceptos o ciertas verdades que muchas veces las hemos pasado por alto o las hemos tomado con ligereza. Entonces, el primer punto, yo solo voy a basar esto en dos puntos principales, pero a su vez estos tienen subpuntos. El primer punto principal es preguntarnos qué significa llevar tu cruz. Primer punto es, ¿qué significa llevar tu cruz? Si nos trasladamos a los evangelios, encontramos en reiteradas ocasiones advertencias del Señor Jesús a los hipócritas, a los religiosos, aquellos que parecían ser, pero en realidad el Señor sabía que no eran. Y vemos cómo la prueba de simplemente estar de acuerdo con ciertas verdades no era estar
ser acepto por Dios. Hay en una ocasión que el Señor dice a sus discípulos, les dice, como dicen aquello que dicen los fariseos, eso hagan, pero no lo que ven hacer a estos hombres. O sea, ellos tenían buen concepto de las cosas, tenían claridad en muchas verdades, pero ellos en su vida mostraban cosas totalmente diferentes. Debe haber un cambio de corazón. Jesús hizo siempre el hincapié de que debe haber un cambio interno para demostrar realmente que eres un verdadero discípulo. En Lucas 9:23, por ejemplo, encontramos la siguiente afirmación del Señor Jesús. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿qué dice? Tome su cruz cada día y sígame. Y esto nos muestra que seguir a Cristo es más que un evento aislado, es una decisión diaria. Y en esto yo me acordaba de algo que hace un tiempo entendí, y quiero ilustrarlo de esta manera. Yo creo que aquí muchos de nosotros somos casados, la mayor parte somos casados, pero otros no, pero otros tienen el entendimiento de que es un matrimonio. Ahora, tú te has podido casar de la manera más pomposa, con mariachis tal vez, la decoración súper linda, y otros han podido casarse de manera más sencilla, simplemente 2 testigos y las personas que se iban a casar. Pero lo que realmente es importante en el matrimonio es esa pregunta crucial cuando te hacen, ¿aceptas? Y uno se traslada y dice, ¿por qué no dije no? ¿Por qué ese rato no corrí? Y el decir sí acepto hace de que esta unión tenga validez. O sea, de ahí para adelante, o sea, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ya ahí metiste la pata y ahí quedaste. Pero hermanos, si nos damos cuenta, o sea, ese es el inicio. Puedes haber tenido un matrimonio súper lindo, una ceremonia preciosa, un pastor que haya predicado de la mejor manera acerca de lo que es el matrimonio. Es más, después puedes haber tenido una recepción social con los mejores grupos y los mejores invitados. Es más, te has podido ir a Dubái tal vez de luna de miel o a no sé qué lugares más o a Göteborg, no sé. Hermanos, has podido tener la mejor luna de miel. Pero después de la luna de miel hay una realidad que te espera. Es una vida de matrimonio. Y hermanos, o sea, la vida de matrimonio no se reduce simplemente a la palabra, sí, yo acepto, porque esto te conlleva a vivir una vida constante de matrimonio. Ahora hay días, hermanos, y eso no me lo van a negar nadie de los que sean casados, hay días que es súper fácil amar a tu cónyuge. Le voy a hablar de hombres y mujeres. Súper fácil. Te levantas y no sé, escuchas palabras tan preciosas, mi amor, ¿qué quieres de desayuno? Yo te lo voy a decir, no te levantes de la cama, no, tranquilo, no te preocupes, no necesitas hacer nada hoy. Y dices, wow, Señor, gracias por haberme dado esta mujer, no, Señor, te pasaste. Pero hay días, hermanos, que es tan difícil convivir. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? No, nada, no pasa nada. Estoy bien. Hermanos, eso es el matrimonio. O sea, esas dos cosas son el matrimonio. Hay días en los que nosotros podemos decir, gracias, Señor, por haberme dado este esposo, esta esposa tan maravillosa. Pero hay días en los que dice, Señor, ¿por qué no me dejaste soltero? ¿Por qué no me diste el don de Pablo? ¿Sí o no? Hermanos, ahora, de manera similar, hermanos, nuestra sumisión a Cristo no es simplemente el día que nosotros vinimos a Cristo en fe y arrepentimiento. Ese fue el inicio. Este fue el, sí, yo acepto. Hermanos, el vivir una vida cristiana es aceptar todo lo que viene después.
Y muchas veces nosotros queremos todas las bendiciones. Muchas veces te vienes a la iglesia y dices, wow, Señor, gracias porque, wow, los himnos estaban como para mí. Yo sentí tu presencia, Señor. Y, ojo, sentir, estamos hablando de que esto no se trata de sentir. Estoy poniendo simplemente un ejemplo. Wow, qué hermosa prédica. Hasta el maestro de la escuela dominical le entendí como nunca le entendí por primera vez. Hermanos, pero hay días en los que no siento. Hay días en los que no tengo ganas de alabar, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra del Señor, no tengo ganas de hacer la voluntad de Dios, sabiendo que esa es buena, agradable y perfecta para mí. Hay días en los que me levanto y digo, wow, Señor, otra vez. Y es una lucha constante. Hermanos, esta es la vida del creyente. Hermanos, cada vez que nosotros pensamos en cómo es el caminar del creyente, no es un caminar de victoria en victoria, por supuesto que sí. Pero hay momentos en los que nos sentimos totalmente derrotados, hay momentos en los que viene la aflicción, vienen los problemas, viene la enfermedad y nos sentimos desorientados por el mismo hecho de que no sabemos cómo responder a esto. Entonces es importante que nosotros podamos entender de qué se trata la vida del creyente. Volviendo a nuestro ejemplo, hermanos, nosotros tendemos muchas veces a elegir si obedecemos o no a Dios. Muchas veces nuestra propia naturaleza nos empuja a poder seleccionar lo que queremos de Dios y lo que no queremos de Dios. Pero estamos hablando de realmente verdaderos discípulos, de realmente cuáles serían los rasgos de aquellos discípulos, cómo es el camino de un verdadero discípulo. Y un camino de un verdadero discípulo no es tan fácil, así como tu matrimonio, el mío, no es tan fácil. La vida del creyente tampoco lo es. Hermanos, siempre recalcamos este versículo que debería estar como uno de los primeros versículos en nuestra memoria. En el mundo tendréis aflicciones. Señor, Señor, mejor no pregunto porque tú ya habías prometido que esto vendría. En el mundo tendréis aflicciones. El Señor Jesús dijo estas palabras entendiendo bien cuál iba a ser la carga que cada creyente debería tener que llevar. Ahora, el Señor Jesús no solo dejó las cosas de esta manera, sino que va un paso más adelante en un texto que habla también acerca de tomar la cruz como una prueba del discipulado verdadero. Dice lo siguiente, Mateo 10, 38 y 39. Dice lo siguiente, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, hermanos, intencionalmente puse el ejemplo del matrimonio porque tendemos a pensar que el significado de tomar la cruz es soportar a tu esposo, a soportar a tu esposa, o tener ciertos eventos aislados un poco dolorosos en nuestras vidas. Pero, hermanos, en el contexto del primer siglo, hablar de la cruz era un símbolo de horror y de humillación. Hablar de la cruz, o sea, para nosotros la cruz es un adornito, puede ser un adornito religioso que se ve bien bonito en el cuello, o no sé, poner una crucecita en el carro. Eso está bien, es un símbolo para nosotros definitivamente. Pero cuando el Señor Jesús dijo estas palabras en el primer siglo, eso tenía una connotación, primero de horror, pero también de humillación. Recordemos que la cruz era un instrumento de tortura y ejecución de las más crueles. No fueron los romanos, si vemos la historia, no fueron los romanos que pusieron de moda esta forma de castigo. Pero lo que hicieron ellos fue perfeccionarlo. Fue ese el castigo que ellos destinaban a los criminales, a los rebeldes, a los esclavos que iban en contra de sus propios amos. Entonces, cuando vemos la historia de la cruz es una historia de horror y humillación. Y yo quiero comentarles algo que encontré. Flavio Josefo, que fue un historiador judío
del primer siglo, fue una figura muy importante y crucial para entender el judaísmo del segundo templo, así se llama, y el contexto del Nuevo Testamento. Él fue una persona que dejó escritos que ayudaron a entender en muchas situaciones qué es lo que estaba pasando en su contexto. En dos obras que él hace, Antigüedades de los Judíos y La Guerra de los Judíos, narra una particular historia de un hombre llamado Judas el Galileo. Josefo describe cómo bajo el gobierno del procurador romano Coponio, este hombre incitó a la población a una rebelión. Argumentaba que debían resistirse al censo. Él decía, no, resístanse al censo. ¿Por qué? Porque el imperio romano quiere censarnos para sacarnos más impuestos. Resístanse. Y esto de los impuestos no está bien. Solo a Dios debemos darle. Él es nuestro Dios. Él es nuestro gobernante. Tenía muy buenas ideas. Pero, hermanos, esta rebelión fue aplacada. Flavio Josefo relata que Judas logró reunir a un número significativo de seguidores y que su revuelta causó una considerable agitación. Ahora, no solo Josefo hace referencia a Judas el Galileo. En Hechos 5:37, en un discurso de Gamaliel ante el Sanedrín, se menciona a Judas como un ejemplo de un líder que se levantó y atrajo muchos seguidores, pero que finalmente fue asesinado y sus seguidores se dispersaron. Versículo 37, lo voy a leer, Hechos 5:37. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y él continúa, dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, se estaba refiriendo a los discípulos, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea que tal vez, no seáis tal vez hallados luchando en contra de Dios. Hermanos, y este hombre, Gamaliel, un hombre muy respetado en Israel en ese tiempo, sin ser profeta, habló de parte de Dios. Dijo, si esta es la obra de Dios, no la van a poder destruir. Hermanos, la prueba de que estas palabras fueron ciertas somos tú y yo. Así es. Amén. Aquí estamos. El Evangelio llegó, la predicación del Evangelio llegó hasta nuestras vidas. Hermanos, aunque en ambas fuentes no se describe, ni Flavio Josefo ni Hechos nos da muchos detalles de cómo murió este Judas el Galileo, dice que, sin embargo, muchos historiadores coinciden de que él fue crucificado porque esa era la norma para aquellos que estaban en contra del gobierno, hablaban en contra del gobierno romano. Y ellos lo hacían como una manera de ejemplo para que no haya ese tipo de levantamientos. Recordemos que en los tiempos de Jesús, ellos estaban bajo el dominio de Roma. El pueblo judío estaba bajo el dominio de Roma. Entonces, hermanos, otra vez, hermanos, cuando Jesús habló de tomar la cruz a sus seguidores, no estaba usando una metáfora inventada o se le ocurrió algo así como se me ocurrió a mí el matrimonio, sino era algo que realmente tenía un sentido de mucha profundidad. Para su audiencia, muchos de los cuales habrían tal vez presenciado crucifixiones o conocían a personas que habrían sufrido una persecución, las palabras de Jesús tenían gran importancia. Él les dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Yo creo que en ese contexto ellos entendían la responsabilidad y el peso de las palabras que el Señor estaba diciendo. Ellos entendían qué significaba tomar una cruz. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos ese contexto, nosotros vemos realmente qué significaba para los hombres de ese tiempo. Encontramos mucho más peso en las palabras del Señor Jesús. No es simplemente el hecho de decir, ay, no, qué peso me ha tocado llevar, wow, el esposo que tengo, la esposa que tengo, es mi cruz que tengo que llevar todos los días. Hermanos, vemos que esto es mucho más amplio que esto.
El Señor realmente estaba usando esta imagen terrible y repulsiva en este tiempo para comunicar la naturaleza radical del discipulado verdadero. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel, y eso lo vemos en los 3 primeros siglos y lo vemos hasta el día de hoy. En muchos lugares, el día de hoy, cristianos están siendo asesinados por su fe. O sea, lo radical del llamado de Jesús era decir, si tú eres un verdadero discípulo, debes tomar tu cruz. Debes estar dispuesto no solo al sufrimiento normal de la vida cotidiana, no solo al sufrimiento que te puede causar algún desprecio de algún familiar, alguna pelea con alguien, sino debes estar dispuesto incluso a entregar tu vida. Hermanos, recordemos que siempre el Señor Jesús fue el ejemplo en el que nosotros podemos vernos. Recordemos el tiempo en el que el Señor Jesús estaba en el monte, orando en el monte Getsemaní, ya a punto de ser entregado. El Señor, sudando gotas de sangre, le dice al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos que Dios ejecutó su voluntad en el cuerpo de su Hijo, muriendo por nosotros. Entonces, hermanos, podemos entender el peso de lo que fue este llamado, de lo que fue tomar la cruz. Y hermanos, solo pensemos en los primeros 12 discípulos, en esos 12 discípulos que el Señor tuvo en un principio. Bueno, descontando a Judas. Pero recordemos, o sea, la historia, según la historia, todos fueron martirizados, todos murieron de horribles maneras, entregando su vida por su maestro, imitando el sacrificio que Cristo había hecho. Y recordemos que la semana pasada, si no me equivoco, hablamos acerca de Pedro y cómo él dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Y lo crucificaron de cabeza. La historia, la tradición cristiana dice que el único que murió de muerte natural es Juan, el discípulo amado. Pero hay otros, como Tertuliano, que es un historiador cristiano también, sostiene que Juan fue arrojado previamente a una caldera con aceite y que milagrosamente salió ileso. Luego habría sido exiliado a la isla de Patmos, donde él escribió el Apocalipsis, y luego murió en Éfeso. Hermanos, la historia del cristianismo está llena de hombres que entregaron sus vidas por Cristo. De hombres que tomaron su cruz, que tomaron estas palabras, el que no entrega su vida por mí no es digno de mí. Eso dijo el Señor. El que quiera conservar su vida la perderá, pero el que deje su vida por causa mía, ganará, la hallará. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestros planes, incluso nuestra propia vida por causa de Cristo. Y esto nos abre realmente las puertas a la vida eterna. Hermanos, el Señor Jesús podía ver más allá de las apariencias religiosas. Jesús confrontó constantemente a los hipócritas líderes religiosos de su tiempo. No bastaba con seguir los rituales que ellos seguían, no bastaba con decir que eran algo que realmente no eran, sino debería haber un discipulado verdadero, un verdadero conocimiento de quién era Dios. Ahora, esta es la base de nuestra vida futura para entender lo que el Señor nos dijo. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Necesitamos conocer la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo está en la palabra del Señor. Que nosotros podamos realmente entender cuál es el peso de lo que, de las cosas que realmente se nos pide como verdaderos creyentes.
Hermanos, hablábamos acerca, en clases pasadas, hablábamos acerca de que la justificación nunca viene acompañada y esto nunca viene sola, perdón. Y esto debe ser algo que debe hacernos meditar, como estamos viviendo delante del Señor. Porque si el Señor ha transformado nuestras vidas, nos ha justificado, ha transformado nuestras vidas y está santificándonos constantemente, está llevándonos hacia arriba. De una u otra manera, nuestras vidas. Y es por eso que hablamos mucho acerca del aspecto de que debemos pesar cómo está nuestra vida. Debemos ver cómo estamos presentándonos delante del Señor. Estamos hablando de un verdadero discipulado, de un verdadero creyente que tiene a Cristo como su Señor, que tiene la prioridad de darle la gloria y la honra a Dios. Entonces es por eso que es importante que nosotros podamos hacer esto. Ahora, hermanos, este es un acto continuo de la voluntad de cada ser humano, de cada creyente. Cada día tenemos la opción de seguir nuestros propios caminos o seguir a Cristo. Cada día podemos tomar esa decisión. Cada día podemos estar negándonos a nosotros mismos o buscando deleitarnos en esta tierra. Ahora, hermanos, esto se traduce en cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestro dinero, cómo usamos nuestros recursos, nuestros talentos, con quiénes nos relacionamos, si estamos realmente preocupados por las almas, si estamos realmente preocupados por su obra, o simplemente estamos de domingo en domingo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de verdaderos discípulos, esto tiene una implicación mucho mayor que hacer lo que debo hacer, que hacer lo que me toca, lo necesario, y no ir más allá. Hermanos, debemos ver en Cristo el ejemplo máximo del amor como una motivación. Esta negación que en la palabra del Señor se nos pide puede ser una carga pesada cuando nosotros no entendemos realmente la implicación que esto tiene. Pero cuando entendemos que cada cosa que se nos pide en la palabra del Señor son cosas que se nos piden por amor, porque Dios nos ama, porque Dios quiere preservarnos limpios y libres de pecado. Entonces podemos entender, Señor, esto no es parte de tu voluntad. ¿Por qué? Porque me estás guardando de esto. Me estás guardando de pecar en este sentido. Hermanos, queremos agradar a Dios. No porque sea una imposición. Hemos hablado del señorío de Cristo, pero no estamos hablando de un señor como un dictador que nos está poniendo presión, nos está poniendo el pie encima de la cabeza para que nosotros le obedezcamos. Juan dice lo siguiente: si me aman, dice, no es porque hay ese amor en ustedes, es porque yo los amé primero. Eso es de parte de Dios. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, cada cosa que nosotros vemos, y si cambiamos esta perspectiva, nosotros estamos viendo el amor de Dios como el centro de nuestra motivación para poder agradarle a Él, para poder servirle a Él, para poder ser obedientes a lo que dice su palabra. Viendo el peso tan grande de las palabras del Señor Jesús cuando dice, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sigan. Hermanos, una realidad asombrosa es que Dios elija personas como nosotros para llevar ese mensaje de salvación. Ahora, hermanos, el propósito es este. Nosotros conocemos a Dios. Nosotros estamos conociendo cada día más a través de las predicaciones, a través de la lectura de la palabra del Señor, a través de la oración. Tenemos mucho más contacto. Si pensábamos 5 años atrás, 10 años atrás, hoy tengo más conocimiento. Hoy puedo decir, Señor, hoy te conozco de mejor manera. Pero gloria a Dios por esto. Gloria a Dios porque el Señor permite que hagamos esto. Pero el Señor, como les decía, ha elegido a personas imperfectas como nosotros para llevar el mensaje de salvación. Dice que nosotros somos como esos embajadores que van a llevar el mensaje de Dios a un mundo perdido. Esto nos da sentido y propósito, nos da un valor, porque tenemos una gran responsabilidad. No simplemente de quedarnos con lo que Dios
nos ha dicho que hagamos, sino de transmitir esto para otros que vienen tras de nosotros. Recordemos que no estamos haciendo proselitismo religioso, si vale el término, no sé si se entiende. No estamos haciendo proselitismo religioso intentando ganar adeptos para nuestra organización o para nuestra denominación. Hermanos, cuando otros responden al Evangelio, nuestro anhelo debe ser que otros conozcan la verdad de Cristo. Realmente sean esos verdaderos discípulos que conozcan la verdad de Dios en sus vidas, que puedan conocer que hay esperanza en un mundo en tinieblas, que puedan conocer que hay una recompensa en Cristo para cada uno de ellos. Y hermanos, esto es súper importante. Hermanos, acá en la iglesia nos animamos, nos apoyamos mutuamente en este camino. La palabra del Señor nos dice eso, que nosotros somos una comunidad donde nos apoyamos, oramos los unos por los otros, nos soportamos, y a veces esta palabra la malentendemos, nos soportamos porque a veces no somos tan soportables, pero Dios nos manda a amarnos, a pesar de que no seamos tan amables, tan dignos de amor. Pero en este lugar, en la iglesia local, en las iglesias locales alrededor del mundo, se hace visible el amor de Cristo. Se hace visible. Y es más, cuando otras personas llegan, pueden ver ese amor, porque es un amor que se manifiesta y es visible al mundo. Ahora, hermanos, esto significa que nosotros debemos invertir el tiempo en discipular a otros, usar nuestros recursos para apoyar ministerios o simplemente compartir nuestra fe con nuestros amigos, con nuestros familiares, con personas que conozcamos. Hermanos, debe haber una intencionalidad de que otros conozcan la verdad de Cristo. El autor dice: al construir estos puentes hacia Cristo, estamos ofreciendo a otros oportunidad de experimentar la vida eterna y la reconciliación con Dios. Hermanos, y aquí entramos al segundo punto. El autor pregunta: ¿qué es un discípulo? Y lo hemos definido en otras ocasiones, hemos definido esto, pero es importante la declaración que hace MacArthur del libro que estamos viendo. Hace una definición acerca de lo que es un discípulo, y él dice: un discípulo es alguien que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, cree que Dios resucitó a Cristo de los muertos y está dispuesto a declarar su fe públicamente por medio del bautismo. Dicho esto, un discípulo es un aprendiz, lo hemos dicho, es un aprendiz, es alguien que está constantemente buscando crecer, pero ¿crecer en qué? En el conocimiento de Cristo y en la obediencia de su palabra. Hermanos, yo puedo contarles 1000 historias acá, pero es la palabra del Señor la única que cambia la vida de los seres humanos. La palabra de Dios es aquella que transforma, que convence de pecado, pero a su vez es la palabra de Dios la que forma verdaderos creyentes. Es la palabra de Dios que nos guía cómo poder vivir una vida agradable delante de Dios. Entonces, hermanos, el discípulo no es algo opcional. El discipulado, no es algo opcional para los cristianos. Compartir las enseñanzas no es algo que lo debemos hacer cuando lleguemos a cierto nivel espiritual y realmente ahí podamos compartir, sino es poder compartir con esa alegría, con ese primer amor que habla la palabra del Señor, el poder decir: mira, quiero compartirte de algo que yo he encontrado, de ese precioso tesoro que he encontrado en Cristo. Quiero compartirte la verdad del Evangelio, la verdad de que hay una vida después de esta vida. Pero mucho depende de lo que hacemos en este lugar. Recordemos que no estamos solos, hermanos, en este proceso de aprendizaje y que nuestra propia obediencia no depende de nosotros mismos. La palabra del Señor nos habla de que es el Espíritu Santo quien guía y quien recuerda a cada creyente las enseñanzas de la palabra del Señor. Además de que en el momento que una persona genuinamente se convierte, genuinamente entrega su vida en fe y arrepentimiento, es el Espíritu
quien produce ese deseo de seguir a Cristo. Y es por eso que el punto que les decía anteriormente es bien importante. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona realmente que ha entendido el Evangelio, se convierte en un templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te lleva a buscar las cosas de Cristo, te lleva a seguir y obedecer lo que Cristo ha dejado en su palabra. O sea, si tú eres un verdadero creyente, pero estás igual que cuando empezaste, hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que realmente no está funcionando como debería. Y es por eso que es el Espíritu Santo quien provoca en ti el poder buscar al Señor, el poder orar, el poder crecer en la palabra del Señor. No es por nuestros propios medios, hermanos. Si el Señor hubiese dejado esto a nuestra propia decisión, hermanos, nadie conocería a Dios. Realmente, si no es por la obra del Espíritu Santo, estaríamos en las mismas. Hermanos, según la palabra de Dios, así como el metal se refina en el fuego, nuestro carácter cristiano a menudo debe ser fortalecido a través de las pruebas y el sufrimiento. Hermanos, esta mentira de que, ¿cómo estamos? En victoria, en victoria. A veces no estamos en victoria. Hermano, el Señor te va a bendecir. Señor quiere darte tu mejor vida y quiere dártela hoy. Hermanos, qué error entender esto. Otra vez, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Soy el Señor. Yo he vencido. Hermanos, ese es el mensaje de Cristo. Pero este mensaje, otra vez volviendo al punto anterior, cuando dice, toma tu cruz y sígueme, nos habla de que vamos a vivir en un mundo donde el sufrimiento es muchas veces el pan diario de cada día. Prendemos el televisor, vemos las noticias. Y yo trabajo con una viejita que es española. Ella se sienta de las 7 de la mañana a las 11 de la noche a ver noticias, canal español de noticias. Y siempre llego y le digo, Mercedes, ¿hay algo bueno en la TV? Le digo, una buena noticia. Y ella me dice, no, ninguna. No, ninguna. Esa es su respuesta. Hermanos, vivimos en un mundo caído, en un mundo donde el sufrimiento también afecta a los hijos de Dios. También sufrimos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dice, pone el ejemplo de los 2 cimientos, dice que un hombre hizo su cimiento en la arena y vino el viento y vino la tormenta y vino una cosa y vino otra y la casa se cayó? Pero cuando habla del ejemplo del hombre que hizo su casa en la roca, ¿qué vino? Lo mismo, idénticamente. Dice que vino tormentas y vino el viento y vino todo lo que tuvo que venir. Pero la casa no cayó porque estaba cimentada en la roca que era Cristo. Y ese es el objetivo de nuestras vidas, que nuestras vidas estén cimentadas en Cristo. Porque seguro que van a venir tormentas, van a venir aguaceros, van a venir granizos, van a venir nevadas, van a venir de todo. Van a venir problemas, estamos asegurando el sufrimiento. Las dificultades que enfrentamos en esta vida son temporales. En comparación, hermanos, a la gloria que ha de venir, a la gloria eterna que nos espera. Y esto nos ayuda a perseverar en paciencia, en poder decir, Señor, esto es pasajero. Tú prometes que tú has vencido, entonces tú me vas a dar las fuerzas necesarias para salir de esto. Y a veces uno dice, no, pero yo estoy sufriendo desde que nací. Mis padres me despreciaron y toda mi vida estoy sufriendo. Hermano, compáralo con la vida eterna. No tiene comparación. Aún el Señor haya destinado que viva 100 años. No tiene comparación. Hermanos, cuando soportamos el sufrimiento con fe y dependencia de Dios, le damos gloria a Dios y demostramos la realidad de que nuestra fe no depende de las circunstancias. Que estamos caminando realmente en el camino del verdadero discípulo. Qué bonito, la hermana Gabriela esta mañana me decía, ¿has leído El progreso del peregrino? Qué precioso, cómo la vida del creyente en ese libro nos habla de un camino recorrido. Pero el camino tiene un final
Y este final es precioso. Hermanos, Dios nos prueba para revelar el objeto de nuestro amor. A veces no entendemos las pruebas. A veces no sabemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Dios revela el corazón del hombre no mediante la teoría, sino mediante la prueba. Cuando Pedro dice que debemos ser probados como ese oro refinado, nuestras vidas deben ser probadas. Ninguna cosa, ninguna mancha, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Y es por eso que el Señor nos prueba constantemente. Si recordamos la prueba que tuvo Abraham, por ejemplo, con su hijo. Dios probó a Abraham con su hijo Isaac. Le pidió que lo ofreciera como un sacrificio para probar si su afecto era realmente genuino o era mayor el afecto por su hijo que por el mismo Dios. Entonces, cuando vemos la historia de Abraham e Isaac, no solo nos muestra una obediencia radical, sino un amor supremo por Dios. Abraham estaba dispuesto a entregar lo más preciado que tenía, porque como dice Hebreos 11:19, confiaba en que Dios podía resucitar a Isaac. Él sabía en quién había creído. Entonces, hermanos, es importante que nosotros preguntemos, ¿qué revela nuestra disposición ante la pérdida o el dolor? ¿Cómo podemos enfrentar nuestras vidas frente a la pérdida o frente al dolor? Hay mucha gente que yo he escuchado. Personalmente conozco a 2 personas que dicen que están enojadas con Dios, porque se murió de uno el hermano y se murió del otro el padre. Hermanos, la muerte es una de las verdades absolutas. Tú y yo vamos a morir. Un día, no sabemos cuándo. Seas rico, seas pobre, hayas trabajado mucho, hayas sido bueno, hayas sido malo, vas a morir. Eso es una verdad absoluta. Y hermanos, muchas veces decimos, no, yo estoy enojado con Dios porque me quitó esto. Pero hermanos, la pérdida y el dolor son una muestra de nuestra disposición delante de las cosas que Dios pone. Otra vez, volvamos al principio. Dios es soberano, incluso en estas cosas que no entendemos. Cuando el sufrimiento nos toca, Dios pone a prueba nuestros afectos. Hermanos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sigue siendo vigente. Sigue siendo el primer mandamiento. Hermanos, hay un ejemplo, el ejemplo de Job. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él tenía una convicción clara de quién era Dios. El verdadero amor a Dios se muestra cuando aún en medio del dolor estamos dispuestos a obedecerlo y a confiar en su soberanía. De la misma manera el Señor Jesús lo dejó claro. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estamos hablando de verdaderos discípulos. Por supuesto, hermanos, esto debemos entenderlo que esto no es un llamado al odio. Eso sería totalmente contrario a todo lo que la palabra nos habla con respecto al amor y cómo Dios nos manda a amar. Sino esto nos habla acerca de las prioridades que tenemos, acerca de quién es el primero en nuestras vidas. Incluso esto nos habla de nuestras propias vidas, porque generalmente nosotros tendemos a amarnos a nosotros mismos antes que a cualquiera. Entonces, hermanos, cuando el sufrimiento toca nuestras vidas, se pone a prueba nuestra devoción. Si amamos a Dios verdaderamente, daremos gracias incluso en medio de las pruebas. Daremos gracias a Dios incluso en medio de las cosas que no entendemos. Y es importante que esto lo podamos entender. Estamos hablando un rasgo de un verdadero discípulo. Es importante, hermanos, que esto lo podamos entender y podamos decir, Señor, ¿se acuerdan? La semana pasada hablábamos de esto, ¿no? A veces preguntamos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí siempre? ¿Por qué me pasan estas cosas? Ponemos el ejemplo de sobre llovido mojado, Señor, ¿por qué? Pero nuestra
nuestra percepción debería de cambiar. Nuestra oración debería ser: Señor, ¿para qué? ¿Qué estás tratando de formar en mí? ¿Qué me estás mostrando? O Señor, esta es consecuencia de algún pecado del cual no me he arrepentido. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? En 1 Pedro 1, 3 y 4, Pedro declara que Dios nos ha regenerado para una vida viva, una esperanza viva, perdón. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué precioso este versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hermanos, esta esperanza está fundamentada en Cristo. Él es el que sostiene al creyente en medio de los desafíos que nosotros podamos encontrar en nuestra propia vida. El pastor MacArthur dice esta preciosa frase, dice: la fe basada en la fidelidad de Dios, escuchen bien, la fe basada en la fidelidad de Dios se convierte en la esperanza presente de su fidelidad futura. Me gustó muchísimo esta frase. La fe basada en la fidelidad de Dios se convierte en la esperanza presente de su fidelidad futura. Hoy vivimos confiando en la obra que en el pasado Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero también viviendo en la esperanza para el futuro, porque esta vida será pasajera. No importa los problemas que tengas, no importa las dificultades que estés atravesando, esta vida es pasajera y un día estaremos frente a Dios. Un día estaremos en la presencia del Señor. Y cada vez que yo pienso en esto, alguna vez lo he mencionado, en este precioso canto de Marcos Vidal que dice cara a cara. Dice: yo no sé si voy a poder articular una palabra delante de ti. Poder pensar, estar en presencia de ese Dios infinito, ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y poder siquiera preguntar algo. Yo creo que la propia presencia de Dios va a ser suficiente. No vamos a tener más dudas. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Por tanto, la palabra del Señor, el apóstol Pablo especialmente exhorta diciendo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso está en Colosenses 3:2. Hermano amado, ya para terminar nuestra clase, sí, ahí estamos. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Dónde están nuestras prioridades? Muchos creyentes parecen estar más interesados de vivir su vida, la mejor versión de sus vidas aquí en la tierra. Pero hermanos, si realmente entendemos el propósito de Cristo, del señorío de Cristo, aún en las dificultades, podemos entender cuando dice que somos peregrinos y pasajeros, que realmente nuestra herencia está reservada allá en los cielos. Que realmente allá en los cielos es donde vamos a poder tener la posibilidad de poder decir: esto sí es mío, de aquí sí soy. Hermanos, qué precioso. Qué precioso. Cuando entendemos esa visión de Juan, cuando dice que vi una gran multitud de hombres y mujeres de toda lengua y toda nación y toda tribu. Y seguramente Juan me estaba viendo a mí. Qué precioso pensar en eso. Es precioso pensar: wow, yo estaba ahí. Cuando Juan estaba viendo esa gran multitud, yo estaba ahí. Y poder tener esa seguridad en Cristo. El poder decir: Señor, no importa lo que venga. Señor, tú estás conmigo. Y me rindo a tu señorío. Porque quiero caminar realmente como un hijo tuyo. El autor del libro nos desafía con una pregunta que cada uno tendría que responder. Él dice lo siguiente: es tiempo de examinar nuestro corazón. ¿Amamos verdaderamente a Cristo o simplemente lo usamos como un medio para nuestros propios fines? Hermanos, debemos dar una respuesta
a esta pregunta. Hermanos, el Señor Jesús ha sido nuestro ejemplo en todo su caminar, en todo su vivir. Él nunca hizo acepción de personas. Habló tanto a hombres prominentes como Nicodemo, pero también a pecadores de ese tiempo, como Zaqueo, entró a su casa. Él fue intencionalmente quien se acercó a la mujer samaritana allá en el pozo. Es aquel que curó a un Bartimeo que estaba postrado. Hermanos, cuando nosotros vemos ese ejemplo, es ese que nosotros debemos seguir. Y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir este ejemplo, predicando el Evangelio. La verdadera fe produce una confesión visible. El Evangelio transforma el corazón, pero también transforma nuestra boca, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca y transforma nuestra vida. Hermanos, debe haber una transformación radical. La iglesia local, y hablando ya de esto, la iglesia local es el lugar natural para afirmar y proclamar la convicción que nosotros tenemos, para gozarnos y cultivar. ¿Por qué estar reunidos constantemente acá? ¿Por qué domingo a domingo? ¿Y por qué la insistencia, hermanos? Sé fiel en esto. Porque es este lugar donde el Señor ha dispuesto que aquellos que Él mismo ha salvado con su sangre puedan reunirse, puedan conocerlo, pero a través de conocerlo también puedan ser embajadores del propio Evangelio a otros. Es aquí donde estamos siendo discipulados, donde el verdadero discípulo está conociendo de qué es lo que tiene que saber y a la vez aprender, qué es lo que tiene que aplicar en su propia vida y poder mostrar y reflejar a otros. Ya para terminar, hermanos, el autor del libro dice lo siguiente: todo creyente debe sentir pasión por los perdidos. Y él pone un ejemplo precioso que yo lo escuché en la voz del pastor Sugel Michelin, que lo explica de manera preciosa, pero se los voy a leer para ustedes. John Harper tenía tal pasión, dice la autora. A principios del siglo XX, era un joven pastor en la iglesia Moody Memorial Church de Chicago. En 1912 era uno de los pasajeros en el desafortunado viaje del Titanic. 4 años después, un joven escocés se puso de pie en una reunión y dijo que era sobreviviente del Titanic. Él narró que mientras flotaba a la deriva agarrado de un pedazo de madera, se encontró con un hombre asido a restos del naufragio. Un hombre se me acercó, dice este muchacho, y me preguntó: joven, ¿eres salvo? Yo le respondí: no. ¿Cree en Cristo? El joven dice: yo no le hice caso. El movimiento de las aguas lo alejó de mí, pero poco después lo puso de nuevo junto a mí. Y el hombre me preguntó, dice el joven: ¿ya eres salvo? Él respondió: todavía no. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Y dice que las olas lo apartaron otra vez y no lo volvió a ver más. Él dice: poco después desapareció para no volver a aparecer. Y el escocés decidió confiar en Cristo como su Salvador. Amén. Aquel joven fue el último convertido de John Harper. Wow. Hermanos, esto era pasión. Hermanos, él estaba muriendo. Él estaba a punto de morir. Pero el último convertido fue aquel: ¿crees en Cristo? Cree. ¿Eres salvo? Y él pregunta: ¿tienes esa pasión por aquellos? ¿Tienes esa pasión por hacer la obra de Cristo? ¿Por transmitir lo que estás aprendiendo a otros? Hermanos, esto debe ser importante. Esto debe ser importante para cada uno de nosotros. Si entendemos realmente lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas, tenemos la responsabilidad de mostrar este camino del verdadero discipulado a otros. Amén.